Vamos a leer el capítulo 3 de Malaquías. Versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Oremos, hermano. Padre, alabamos su nombre, lo bendecimos, Señor, por su infinita misericordia, por su infinito amor. Lo adoramos, Señor, por lo que usted es, un Dios inmutable, que no cambia lo que usted ya ha determinado hacer, salvar a un grupo de pecadores, Padre, una multitud, según lo escrito por Juan, una multitud que alabará su nombre, Señor. Y por la fe en Cristo, Señor, le damos gracias porque creemos que estamos en esa multitud. Por la obra que usted hace en nuestros corazones, de poder rendirnos en humildad delante de su palabra y creerla tal cual está escrita. Señor, rogamos en esta noche que pueda alumbrar nuestros ojos para poder adorarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estaban leyendo, lo voy a volver a leer porque el Salmo 55, el último versículo. No lo busquen, igual yo los leo. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y aquí en Malaquías nos encontramos en este contexto, en esta profecía cumplida. Malaquías es el último profeta. Malaquías les viene hablando al pueblo de Israel. Ahora, antes de entrar en lo que corresponde a la explicación de estos dos versículos, la idea sería preguntarnos qué es lo que nosotros estamos entendiendo del Evangelio. El Evangelio, como todos nosotros lo creemos, es Cristo murió por nuestros pecados, Él fue a la cruz y redimió nuestros pecados, ¿verdad? Pero Juan 17:1 dice: estas cosas habló Jesús, alzando los ojos al cielo, y dijo: Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. En Efesios 1 dice: Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Y en Efesios 5 dice: Dios escogió a una iglesia gloriosa para que reflejaran las perfecciones de Cristo, su Hijo. Romanos también dice lo mismo, que fuimos llamados para ser la imagen de Cristo. Ahora, la consideración de hoy, en la meditación y en la reflexión de hoy, es considerar la gloria de Dios, pero revelada a través del Evangelio, a través de la redención que alcanzamos. Y que no solamente veamos sus obras como el fin de que esas obras son algo especial, sino que las obras son las que nos reflejan la naturaleza de Dios. Y que a través del Evangelio, que nos revela esto, podamos deslumbrarnos por aquel que hizo estas obras. Es algo maravilloso contemplar las perfecciones a través del Evangelio, que nos revela cómo es Él, su justicia, contemplar su misericordia,
Esas buenas nuevas que nos salvó a nosotros sin ser dignos, nos salvó. El Padre enjuiciando a su propio Hijo en nuestro lugar. Esto nos debería a nosotros quebrantar y postrar en adoración ante un Dios inmutable y soberano. Y así vamos a ingresar en nuestros textos de hoy. Malaquías es un libro el cual no estamos todos familiarizados, y vamos a leer el contexto en el capítulo 1. Malaquías es el último profeta, como hemos dicho. Malaquías le transmite al pueblo de Israel, aquel pueblo que salió de la cautividad, y dice en el versículo 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? En el versículo 6 pasa lo mismo. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y sí, soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Y declara el Señor, en que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Así, una y otra vez, Dios declarando el pecado del pueblo de Israel y el pueblo de Israel negando este pecado y acusándolo a Dios. Y en el versículo 17 del capítulo 2, vamos a ver el contexto directo de nuestros versículos, y dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Nos abandonaste, dice Israel. Capítulo 3, donde Dios le responde, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego consumidor. Versículo 5, y vendré a vosotros para juicio. Esto nos lleva a ver cómo Dios le responde a Israel la actitud que tiene arrogante de responderle a pesar de su pecado tan evidente. Y ellos están pasando por una situación, y le responde de dos maneras. La primera fue esta, Él viene, Cristo viene, y no solamente viene una vez, vendrá la segunda vez como un juez. ¿Y quién podrá estar en pie? Y la segunda forma que le responde al pueblo de Israel es en el versículo 6. Y le dice, yo Jehová no cambio. ¿Dónde está el Dios de justicia? Yo Jehová no cambio. No cambio. La primera verdad que los debería postrar a ellos es el saber que su nombre mismo reflejaba que él no podía violar ninguno de sus pactos. Pero cuando ellos vieron tanta injusticia, porque ellos dicen en el versículo 17, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, Después viene la pregunta. En el versículo 15 del capítulo 3 dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. En medio de tanta injusticia,
Ellos veían como que a Dios se había alejado. Ahora a nosotros nos puede pasar esto. Cuando viene el dolor o vemos injusticia, vemos tantas cosas. Y si no estamos, quizás nos pasa, porque nos pasa y decimos, ¿dónde está Dios? Se alejó de nosotros y llegamos a pecar como Israel. Porque quizás el dolor nos abruma de tal manera que llegamos a decir, tal vez soy salvo, Señor, porque me estás castigando de tal manera. Pecamos contra Dios porque dudamos de Él, negamos su bondad, negamos su amor, negamos su misericordia, negamos su justicia. Es necesario que todos roguemos al Espíritu Santo para que Él nos lleve a su palabra, a entender que su palabra haga ver mi necedad y mi orgullo. Israel decía, nos abandonaste. Y Dios dice, es imposible, yo soy, no cambio, no puedo cambiar. Nadie puede alterar el carácter de Dios, nadie puede alterar su plan, nadie puede alterar su palabra. En el Salmo 89, 34 dice, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios, no cambiaré lo que ha salido de mis labios. ¿Cómo entendemos ahora que la inmutabilidad de Dios prueba que el Dios de justicia no había abandonado a Israel? Porque el pueblo de Israel decía, nos abandonaste, pero él dice, yo no cambio. Y esa inmutabilidad de él, ¿cómo vemos que ayuda o benefició al pueblo de Israel y no lo abandonó? Esto lo explica el mismo versículo 6 y dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, si la respuesta de él hubiese sido, ante la pregunta de ellos, ¿dónde está el Dios de justicia? Desafiando y negando la justicia de Dios, él le podría haber respondido, ¿quieres mi justicia? ¿Quieres que yo te muestre mi justicia? Si yo les daría la justicia hoy, estarían todos en el infierno. Si yo les doy la justicia hoy, no habría más que consumirlo con mi ira y con mi furor. Esa sería la justicia de Dios ante un pecado tan claro de parte del pueblo de Israel. La única razón por lo que demoró Dios la justicia es sus promesas irrevocables. Oh hijos de Jacob, yo Jehová no cambio, y por esto no habéis sido consumidos. Ahora al contrario, el pueblo de Israel pensaba que el Dios de Israel se había alejado, pero él no veía que esta era la decisión más justa, esta era la decisión más recta, esta era la forma de cumplir su palabra inmutable. No cambia. Y si crees que Cristo te salvó, oh, qué maravilloso. Porque Él, sin acepción, Él te ha salvado y eso es irrevocable. Porque Él es el anhelo de Dios, es su carácter salvador. Él por naturaleza es un salvador. En un mundo lleno de aflicción y confusión, Dios es una roca en quien podemos confiar. De la misma manera que hizo con Jacob y sus descendientes, y si Dios dice que me amó antes de la fundación del mundo, yo sé que me ama hoy. Y sabemos que nos ama hoy. Sabemos que nos va a amar mañana. Sabemos que Él nos va a amar por toda la eternidad. Porque Él tiene la capacidad de no cambiar. Su inmutabilidad garantiza su amor por nosotros. Ahora, su palabra nos revela a Cristo, nuestro Dios. Y esto nos lleva a creer que sus palabras son tan ciertas como aquella vez que se escribieron. Ahora tenemos que ver el otro punto sobre el pueblo de Israel sí cambia, nosotros sí cambiamos.
Y el versículo 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por más de 1000 años Israel fue desobediente a la palabra y a los mandamientos de Dios. Por más de 1000 años, desde que salieron de Egipto, ¿qué dijeron ellos? Tengo sed, quiero volver a Egipto, no quiero estar acá, prefiero la esclavitud de Egipto. Y su desobediencia fue continua. Los reyes que puso desobedecieron, los jueces desobedecieron. El pueblo fue llevado cautivo por Nabucodonosor, un impío, por su desobediencia. Extraordinaria paciencia que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Ahora Dios, al mostrarle su misericordia, al mostrarle que Él no cambia, esto debía haber sido para tener una actitud de agradecimiento y decir, gracias Señor por no habernos consumido, porque esta promesa se la hizo a Jacob y ellos estaban viviendo esta promesa. Gracias por no haber sido consumidos. Sin embargo, Él les dice, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? No era la misma pregunta que cuando Pedro hizo la predicación a 3000, era la primera, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, varones israelitas? Y Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno. Estaban preguntando, esto no es una pregunta. El versículo 13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y vuelve de nuevo a decirle, a negar, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Terrible los israelitas en su rebeldía. Nosotros somos iguales, hermanos. Nosotros somos exactamente iguales. Primera de Corintios 10:6. Primera de Corintios 10:6, el apóstol Pablo dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y ahí hace la lista. No seáis idólatras como alguno de ellos, como está escrito. Somos iguales. El primer paso opuesto a lo que hizo el pueblo de Israel sería reconocernos, volvernos a Dios, es reconocer que nuestro pecado es nuestro, no es de Dios, que nosotros nos alejamos de Él, que lo abandonamos, confesando nuestro pecado, no negarlo, porque el pueblo de Israel continuamente negaba. ¿En qué hemos de volvernos cuando Dios le dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros? ¿En qué hemos de volvernos? Así que somos culpables y nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas. Nosotros abandonamos a Dios y pensamos que Él es culpable. Y en el contexto de este pasaje es acerca de los diezmos, de lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Versículo 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Primero quiero aclararle, hermanos, que Dios, el primero que es en el antiguo pacto, hubo una teocracia. Jehová es el rey de la nación de Israel. Y él le mandó a pagar diezmo para el sustento del templo.
como un impuesto. Otra particularidad del antiguo pacto es que Dios prometió, si cumplían la ley, bendiciones de salud, seguridad, riquezas. Pero Israel no pudo cumplirlas, les prometió, al no cumplirlas, perdón, le prometió maldiciones, o sea, todo lo contrario, enfermedades, plagas, pobreza. Ahora, Israel desobedecía siempre, como hemos dicho, más de 1000 años ellos desobedecían. Ellos buscaban siempre todo lo que podía beneficiarlos en todo a través de otros dioses, no a través del único Dios verdadero. Entonces solo recibía disciplina. Esto significaba que al no pagar los diezmos le estaban robando al rey del Estado. Pero luego de la crucifixión y la resurrección, esta teocracia finalizó. Dios no nos manda a pagar los diezmos. Ahora, ¿qué afirmación para usted, mi hermano? Dios nos dice a cada uno que dé como propuso dar en su corazón. También nos dice que Dios ama al dador alegre. O sea que el que da alegre es el que alcanza la bendición de Dios. Ahora, no es el contexto de este capítulo que nosotros estamos leyendo para aplicarlo a nuestra vida. No lo es. Malaquías habla acerca de una desobediencia del pueblo de Israel, ¿sí? Pero nosotros, y al desobedecerla, iba a traer un castigo. Nosotros nos manda a orar todos los días, ¿sí? Sin cesar, y la bendición viene después. Para el pueblo de Israel, en el contexto de la obediencia, viene la bendición. Para nosotros hoy, viene la obediencia, es el mismo principio, luego viene la bendición. Sí, nos manda a orar todos los días. Ahora, si crees o creemos que es tan fácil y tan sencillo, no lo es. Entonces, si tú estás viendo en tu vida que no estás obedeciendo a Dios, y di un ejemplo de la oración, entonces estamos en pecado también. El hecho de decir esto es fácil, yo puedo obedecerle a Dios, yo puedo volverme a Dios en lo que me pide. Puedo dar de una manera alegre, pero volvemos a repetir, esto no es el contexto para nosotros hoy. Pero si yo puedo cumplir este mandamiento, es decir, orar todos los días, pero no oro, y si me dedico a orar, pienso que yo lo hago porque yo puedo, porque tengo yo la facultad, estoy pecando porque estoy negando, como el pueblo de Israel, que yo necesito la intervención de Dios. Si yo no creo en la intervención de Dios en mi vida para venir a Dios y obedecerle, estamos en pecado y en desobediencia, como el pueblo de Israel. Es imposible volvernos a Dios por nuestra propia naturaleza. Nuestra fe debe estar fundada en Cristo, nuestra fe debe estar fundada en la gracia soberana. El ejemplo que le quería dar es, nosotros, por ejemplo, cuando adoramos a Dios, en un momento que yo adoraba a Dios y sentía que mi corazón explotaba, y que yo tenía tal disposición a Dios por ofrecer mi vida al servicio de su obra, pero hoy no tengo eso. Algo sucedió. Dios está en el mismo lugar. Dios no se movió. Él es inmutable. El que se alejó fui yo. Si hoy yo al adorar a Dios no siento esa disposición para servir a Dios. Ahora, quizás nunca tuve este sentido de explosión de mi corazón, de querer disponer mi vida. No, nunca lo tuve, nunca sentí la presencia de Dios. Es que necesitamos venir a Cristo entonces.
Necesitamos venir a Cristo porque necesitamos estar en la presencia de Dios. Necesitamos que Dios esté obrando en nuestro corazón. Necesitamos rogar al Espíritu Santo para que Él obre, como hemos dicho en un principio, para que nos lleve a las Escrituras. Necesitamos volver, ¿sí?, al Señor. Como le decía mi hermano, el que no tuvo nunca un gozo en estar en la presencia de Dios, en oración, él debe acercarse a Cristo. Debe buscarlo porque la palabra del Señor dice que Él está cerca de los que le buscan, para que Él intervenga en su vida. Versículo 7. ¿Cómo se relaciona nuestra responsabilidad con la soberanía de Dios? Vamos a entender cómo el Dios inmutable actúa a favor de su pueblo y lo que revela en este texto parece contradictorio. La palabra volveos es arrepentirse. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Así que Él actúa conforme a su carácter. Dios actúa conforme a su carácter inmutable, su carácter, su justicia, su santidad, su gracia, su amor, su ira. Ahora, hagamos esta ilustración. ¿Cómo podemos entender esto? Dios, ¿qué hace cuando entender esto de el arrepentimiento, para entender el carácter de Dios? Si Dios tiene un pecador en sus manos, seguramente Dios lo va a consumir con un fuego consumidor, porque dice en el Salmo 5 que Él aborrece a los pecadores. Y ese mismo Dios, si concediera a aquel que alcanzó misericordia, que alcanzó el arrepentimiento y que por la fe fue lavado en la sangre de Cristo, ese mismo Dios, en el mismo carácter inmutable, lo perdonaría y no encontraría nada más que el amor de Cristo por ese pecador. No encontraría pecado, solamente vería a su Hijo reflejado en ese pecador. Ahora, nosotros tal vez estamos en una condición de creer que no estamos tan lejos de Dios. Pero debemos entender que para poder ver la gloria de Dios, y lo podemos ver a través de Cristo, nada más. Y podemos entender que Cristo, como dice Pablo, lo vemos a través de Él, a través de la faz de Cristo, porque Él es la imagen misma y la sustancia de Dios. Él aborrece al pecado, pero al mismo tiempo está llorando. Cuando Él entró a Jerusalén, lloró al mismo tiempo. Y eso no lo podemos entender. No lo podemos entender. Pero sabemos que Él es un Dios perdonador, es un Dios que no cambia. Ahora, ya que Cristo pagó por nuestros pecados, Dios nos puso en una relación con Él de una manera que Él nos bendiga siempre. Algo que no va a cambiar. Romanos 8 dice, si Dios entregó a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? El punto principal de este texto, que Dios interviene, es para que Él actúe, nosotros como pecadores, a través de su gracia y a través de su misericordia. Y ya casi terminando, en el versículo 17 y 18 de Malaquías, y serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Ve en ese orden, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo. Primero dice, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre perdona a sus hijos que le sirven. Entonces os volveréis
entonces os volveréis. Cuando nosotros podemos caer en esta misma situación de Israel, cuando nosotros nos alejamos un poco de Israel, tenemos delante nuestro a un Dios que no cambia. Y venimos 1, 2, 3, cuantas veces sean necesarias. Y nos encontramos con un Dios perdonador. Pero como habíamos leído en Santiago, ¿se acuerdan? Acerca de la concupiscencia. Dios sabe que hay algo obrando en nuestros corazones, pero nosotros no lo reconocemos. Y cuando nosotros reconocemos que dentro nuestro hay algo que está obrando de manera pecaminosa, nuestros pensamientos, todo lo que nos aleja de Dios, y lo reconocemos que realmente necesitamos que Dios actúe en nosotros, y venimos a Él una y otra y varias veces, hasta el momento en que nosotros siempre tenemos esto que Dios puso a través del Espíritu Santo, esta vergüenza y esta conciencia que nos dice esto está mal. Entonces nos encontramos con este Dios misericordioso. Pero nuestro pecado dice, bueno, ya está, ya pecaste tanto que Dios no te va a perdonar. Pero cuando venimos en adoración, en oración, y nos postramos y nos humillamos delante de su presencia, lo que vamos a encontrar a un Dios que nos va a decir, yo no soy como vos. Yo soy Dios y no voy a cambiar. Y cada vez que vengas a adorarme, yo te voy a perdonar. Y este amor tan grande y tan maravilloso, mi hermano, va a comenzar a hacer un efecto en su pecado, en mi pecado, y que vamos a contemplar la hermosura de Dios como un Dios perdonador, como un Dios inmutable que no cambia, como un Dios que interviene en nuestras vidas para sacar nuestros pecados. Y realmente vamos a ver cómo se va nuestro pecado, pero porque Dios tuvo que intervenir. Y lo vamos a glorificar a Él por lo que Él es. Y esa va a ser nuestra gloria en Él. Esto va a ser el gloriarnos en Cristo. Esto va a ser el gloriarnos en un Dios soberano, en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia. Y yo le agradezco a Dios por poder participar con mis hermanos en esta enseñanza y en este aprendizaje más que enseñanza. En este poder recibir de Dios, quizás estar en primera fila, porque esta exhortación me vino a mí. Y esta exhortación para poder abrir mis ojos y decir, soy un pecador, pero un pecador que Dios amó antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Y que Él en su promesa no cambia. Él en su promesa que Él va a sostener continuamente hasta la eternidad va a ser la misma, no va a cambiar. Así que el Señor nos ayude a perseverar en poder decirle siempre al Espíritu Santo, llévame a su palabra, yo quiero conocerlo un poco más y un poco más. Quiero servirte, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que tú has planeado con mi vida. Yo no sé lo que tú has planeado, pero quiero saberlo. Pero sé que soy un pecador alcanzado por tu gracia inmutable. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Padre eterno, te adoramos, Señor. Te doy gracias por la paciencia que has puesto en mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por poder escudriñar tu palabra, Señor, que tiene un efecto maravilloso en mi vida, en la vida de mis hermanos, Señor. Por eso es que nos postramos delante tuyo para escucharla, para poder amarla, para poder obedecerla, para poder cada día acercarnos un paso más hacia ti, hacia la gloria eterna que tú tienes preparada para tu pueblo. Este pueblo santo, este pueblo redimido, este especial tesoro que has constituido a través de la sangre de Cristo, tu Hijo amado. Señor, gracias. Gracias, Señor, que no alcanzarán hasta por la eternidad y seguiremos adorándote, Señor. Gracias.
En el nombre de Cristo. Amén.